Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, vamos a seguir un poquito como hemos ido revisando en estos últimos videos, este cuadro completo del, de lo que es el manejo, el cuadro de operacionalización de variables, ¿no? Entonces hemos ido como despejando en el transcurso de los dos anteriores videos, parte por parte. Hemos desglosado parte por parte esta matriz, este cuadro de operacionalización de las variables. Ahora nos quedaría ver en estos últimos videos la parte de los instrumentos y la generación de las preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar con esto que entonces es el acopio de datos. ¿Ok? ¿A qué hacemos referencia con acopio de datos? Eh, a cómo vamos a ir consiguiendo los datos que hacen a nuestro proyecto de investigación. Uno de los elementos más importantes en el proceso de investigación justamente es este, porque de este elemento, de esta parte, depende la calidad de la investigación que se va a desarrollar, ¿no? Si nosotros utilizamos, generamos, hacemos, creamos instrumentos y técnicas de muy buena calidad que nos puedan generar una base de datos que den respuesta a nuestro proyecto de investigación, eso va, como efecto de eso, se va a dar una buena calidad de nuestra investigación y vamos a tener unos buenos resultados. Eso es un elemento central. Por eso este elemento del acopio de datos es fundamental. Acá vamos a ver lo que son las técnicas, repito, las técnicas de acopio de datos. Vamos a revisar las más utilizadas, que son las que más las que más se conocen en el mundo académico. No te olvides que de estas técnicas y de estos instrumentos que vamos a utilizar depende sobre todo la calidad de nuestra investigación. Vamos a ver entonces algunas técnicas. Vamos a comenzar por la técnica de observación, que la tienes en pantalla. Este- ¿Qué es esta técnica de observación? Obviamente implica la utilización de nuestro sentido de observación para examinar cómo se manifiestan los indicadores en la realidad, cómo se manifiestan estos indicadores, estas variables indicadores en la realidad objetiva. Ahora, acá es muy importante destacar un elemento. ¿Qué se va a observar? No puedes proponer una ficha de observación sin saber qué vas a observar. Ahora, segundo elemento, eso que vas a observar está relacionado con tu tema, con tu problema, con tus objetivos. Entonces, la observación, obviamente, como técnica, tiene que estar en el marco de generar datos que nos puedan ayudar a dar respuesta a nuestro proyecto de investigación. Es decir, no utilizar por utilizar. Vamos a algunos ejemplos de la técnica de observación. Por ejemplo, observar los hábitos de higiene en cocineros en restaurantes, ¿no? Entonces, ahí tú lo que necesitas es crear una ficha de observación, ¿no? Que eso es otro elemento que acompaña al ejercicio de observar, ¿no? Donde vas registrando, ¿no?
los indicadores que tú estás desarrollando en tu investigación. Resumo, no solamente es observar, sino que tienes que tener un registro, un documento de registro de esa observación. Podría ser un diario de campo o en el mejor de los casos una ficha de observación, donde se plasmen los indicadores variables que tu investigación está analizando. El autocuidado en pacientes, por ejemplo. Se hace una ficha de observación y se va, ¿no?, viendo eso. La habilidad de conducción de los choferes. Si te das cuenta, la observación se va sobre todo a elementos muy empíricos, ¿no?, de la realidad sobre todo. Vamos a la segunda técnica, la entrevista, y la tienes. Es un proceso de interrogación a un ritmo de conversación, dirigido por un entrevistador en base a los indicadores. Acá es importante rescatar esto que dice nuestra definición, conversación. Es decir, tienes que haber cierto feeling, ¿no? Cierta empatía entre quien estás entrevistando y el entrevistador, para que así pueda fluir la información, ¿no? Personalmente creo que realizar una entrevista con preguntas elaboradas y leerlas es un poco, se vuelve una entrevista pesada, ¿no? Yo creo más que todo en esto, en una conversación de café, donde se pueden ir generando las preguntas, obviamente tomando en cuenta una base de preguntas que se pueden tener, ¿no? Base central, digamos, en el marco de preguntas que estén relacionadas con los indicadores variables de nuestra investigación, ¿no? Es, realizar una entrevista es realmente un arte. Se debe tener mucha, mucha práctica, ¿no? Y tener, como te decía, esta relación de empatía siempre, ¿no? Muy abierto, ¿no? Llevar, llevar la entrevista no a una entrevista, sino a una conversación, a una charla de café. Para eso tienes que ver, por ejemplo, el espacio, el lugar, la fecha, la hora, ¿no? Vamos a algunos ejemplos. Por ejemplo, entrevistar sobre las habilidades científicas de los tesistas al director del Instituto de Investigaciones, por ejemplo. Entrevistar sobre opinión política a estudiantes universitarios, a los representantes de cada curso. Entrevistar sobre la satisfacción laboral de trabajadores de una empresa. Nuevamente, recalco que pueden ser preguntas cerradas como preguntas abiertas. Yo personalmente apuesto más a las preguntas abiertas. Ok, vamos a la siguiente técnica, el cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? Un cuestionario es un banco de preguntas, ¿no?, que se tiene en un documento. Puede ser online, ¿no? La entrega puede ser de forma virtual o objetiva física para ser realizada en un determinado tiempo. Ahora, el cuestionario es algo cerrado, ¿no? No creo mucho en las preguntas cerradas, es decir, que te dan la opción sí, no, verdadero o falso, o blanco negro, porque la información tiene que ser como cortada y encajada a esa respuesta. Más creo, esa es mi opinión personal, en las preguntas abiertas, donde nuestro entrevistado, nuestro encuestado, tiene la posibilidad de poder explayarse, de poder hablar, poder desarrollar sus ideas como sus reflexiones, que eso es importante en un proceso de investigación. Vamos a algunos ejemplos sobre cuestionarios, ¿no? Un test sobre inteligencias múltiples, un test sobre competencias duras en docentes, un test sobre habilidades blandas, por ejemplo, en estudiantes, qué sé yo, ¿no?
Vamos a lo más importante, que es esta técnica de la recopilación documental, la recopilación documental. Como bien lo dice, es un acopio de documentos escritos, no escritos, en video, en sonido, vamos a ver después, para medir variables indicadores, para ir conociendo a los indicadores, para ir desarmando esos indicadores y cómo se van gestando, generando en estos documentos, textos, videos, audios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con el primero, que son documentos escritos. ¿Qué se entiende por un documento escrito? Informes, actas, archivo, texto, diario, periódico, revista, cartas, testamentos, tesis, monografías y otros más, ¿no? ¿Qué son los documentos estadísticos? Cuadros, gráficos, base de datos. Ahora, para utilizar esta clase de documentos estadísticos se debe tener sí o sí una base mínima, básica de estadística descriptiva, ¿no? Para poder leer esos datos. Documentos cartográficos, mapas políticos, viales, demográficos, hidrográficos, climatológicos. Documentos, imagen y sonido, fotografías, videos, audios, etcétera, etcétera, etcétera. Y documentos y objetos, por ejemplo, artefactos, herramientas, instrumentos, bienes, vestidos, animales, plantas, etcétera. Ok, y vámonos por último a la técnica del análisis de contenido. ¿Qué es eso? Se examina cuidadosamente y sistemáticamente el contenido de una comunicación de masas, que se puede dar a través de radio, televisión, discurso, etc. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en los discursos políticos. Vamos a un ejemplo. Vamos a recopilar las canciones de un artista que repite mucho un indicador que puede ser racismo, por ejemplo. Entonces, cómo en sus canciones se va desarrollando este indicador, esta variable indicador. Podemos recopilar las declaraciones de un caso, ¿no? Cómo se han ido dando desde la apertura de la investigación hasta el cierre, ¿no? Y cómo se va manejando esa información. Ok, con estos elementos espero que te sirvan sobre el tema de las técnicas de acopio de datos. Técnicas de acopio de datos. Hemos revisado las más importantes y hemos hecho algunos ejemplos para que tú puedas darte cuenta cómo y en qué ámbito y cómo tendrían que usarse. Gracias y muy buenos días.